Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a desarrollar el tema inmunidad activa e inmunidad pasiva. Empecemos. Para eso, lo primero que debemos hacer es recordar que nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa. Y como habíamos visto en la clase pasada, existen dos grupos de defensas, las defensas específicas y las defensas específicas. Las defensas inespecíficas también son llamadas inmunidad innata porque todos nacemos con ella. También se le llama natural porque al estar presente en nuestro cuerpo nos protege de manera natural. Y es inespecífica porque nos protege de una amplia variedad de patógenos. Este tipo de defensa presenta tres tipos de barreras: las barreras físicas, los mecanismos fisiológicos y la fagocitosis. Son los mecanismos que tienen que defendernos de las enfermedades. Recordamos que las barreras físicas son, por ejemplo, la piel. Siempre y cuando nuestra piel esté sana, evita el ingreso de patógenos. Pero si la piel ya ha sufrido una lesión como una herida o una quemadura, es una puerta abierta por donde pueden ingresar muchos patógenos. Otra barrera física importante son las secreciones, que son sustancias químicas que produce nuestra piel. Entre ellos tenemos el sudor, que contiene lisozima y destruye con esta la pared celular de las bacterias. También tenemos el sebo, que es una sustancia grasosa producida por las células del cuero cabelludo principalmente y que evita la proliferación de hongos. Las lágrimas contienen enzimas, entre ellas también la lisozima, para destruir bacterias que pueden atacar a nuestros ojos. Estas son secreciones, son barreras físicas que van a evitar el ingreso de microbios a nuestro cuerpo. También existen barreras físicas llamadas mucosas. Las mucosas son los recubrimientos de cavidades que se abren al exterior. Por ejemplo, la mucosa gástrica, que tiene un pH ácido con el cual mata a la mayor parte de los microorganismos. También está la mucosa nasal, con el mucus, que va a atrapar a la mayor parte de microorganismos que pueden ingresar con el aire. Y la mucosa vaginal, que al tener un pH ácido protege la vagina de los microorganismos que pueden atacarlos. Obviamente estas barreras físicas hacen su mejor esfuerzo para protegernos. Sin embargo, a veces esos patógenos logran ingresar, logran atravesar, porque a veces son muy fuertes o ha habido alguna condición de riesgo que ha permitido que ingresen. En el caso de que ingresen, que el patógeno, el microorganismo ya haya ingresado en nuestro cuerpo porque las barreras físicas fallaron, entonces nuestro cuerpo empieza a defenderse mediante mecanismos fisiológicos. Estos mecanismos fisiológicos son diversos. El primero de ellos que vamos a ver es la fiebre. ¿Qué es la fiebre? Pues es una temperatura corporal anormalmente alta. Entonces les pregunto, ¿a partir de cuánto de temperatura podemos hablar de fiebre? Pueden participar, queridos estudiantes. ¿A partir de cuánto hablamos de fiebre? Sí, de 38 grados, creo. De 38 a 37 grados ya se puede decir que es fiebre. De 38 a 37, ¿me dices? Sí, de 37 a 37 puntos. Sí, mis. De Ya, Jade Domínguez. 37,5 a 38. De 37,5 a 38. Ya, Yulisa Aldea. También hablé mis. Ya, 38, ¿no? Miguel, me dices 38, ¿no? No, 37, mis 37,5. Ya, muy bien. 37,5 grados. 37,5, me están diciendo de 38. Mis de 38 a 39,5. Una fiebre moderada. 5 mis. Ya. Bueno, está muy bien la participación. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de fiebre, debemos saber, para poder hablar de la fiebre, debemos conocer cuándo es la temperatura normal.
y de acuerdo a eso podemos definir cuándo ya no es normal y poder saber qué es fiebre. Para empezar, se considera que una temperatura es normal cuando está en el rango de 36,5 a 37,5. De 36,5 a 37,5 es una temperatura normal, es lo esperado, ¿ya? Sin embargo, si esta temperatura está de 37,5 a 38, se considera una fiebre ligera o llamada febrícula, ¿ya? Pero fiebre en sí, para hablar ya de fiebre en sí, se habla de 38 grados. Si un paciente tiene 38 grados, estamos hablando de un adulto, ya estamos hablando de fiebre. Si es mayor de 37,5 grados en un niño, es una febrícula, pero conforme se acerca más al 38, ya estamos también hablando de fiebre en un niño, ¿no? Entonces, también tiene factores que van a determinar la temperatura. Se sabe que la temperatura, si se toma en la boca, la temperatura normal puede ser 36,5, pero si se toma la temperatura en el termómetro axilar, su temperatura normal puede ser 37 grados. Mientras que si se toma una temperatura en el recto, que es a los recién nacidos, les toman una temperatura rectal, a los prematuros, ¿no? Para tener una temperatura más exacta, ahí es 38 grados, lo normal. Entonces, hablar de fiebre va a tener que ver también con el cambio en la temperatura, dependiendo dónde se haya tomado esto, ¿ya? Pero para todos los casos, excepto de hablar de una temperatura rectal, para todos los casos, hablar de 38 grados para arriba ya es fiebre. Ahora, si nosotros hablamos de fiebre, encontramos que la fiebre es un mecanismo fisiológico. Este mecanismo fisiológico se activa cuando los microorganismos lograron atravesar las barreras físicas, es decir, ya están en tu cuerpo. Entonces, por ese lado, la fiebre es buena porque al personal de salud le está informando de que algo está andando mal en el cuerpo del paciente. Si un paciente tiene fiebre, pues te indica que está mal, que hay alguna infección. Incluso algunos tipos de cáncer también pueden manifestar fiebre. Entonces, es un indicador, es un signo de una enfermedad muy importante. Se considera que la fiebre es un arma de doble filo. ¿Por qué? Yo les pongo ahí arma de doble filo, porque por un lado, sabes que la fiebre cuando es alta es peligrosa, es muy, muy peligrosa la fiebre alta. ¿Por qué es peligrosa? Porque al elevarse mucho la temperatura, imagínate una temperatura de 39, de 40 grados, puede ocasionar muerte de células y de dos grupos celulares, principalmente de glóbulos rojos y de neuronas. Entonces, se va a hacer muy evidente esto. ¿Ya? Entonces, un pacientito que ha hecho fiebre por varios días, luego le haces un examen de hemoglobina y vas a encontrar que ha bajado su hemoglobina, ¿no? Esto por la fiebre alta que ha estado por días. Se le dice arma de doble filo porque tiene ese lado negativo. Se considera que podría tener un lado positivo la fiebre, tal vez al aumentar la temperatura podrían inactivarse algunos microorganismos y podría inactivarse la multiplicación de ellos. Sin embargo, la fiebre no es lo suficientemente alta su temperatura como para matar microorganismos. Es decir, si tú tienes fiebre y tienes una infección, dirías, ¿no? Con la fiebre voy a matar a mi coronavirus, voy a matar a mi bacteria de la tuberculosis, un coco, pues no van a morir con una fiebre, porque las bacterias mueren de 65 grados para arriba. Y los virus, en este caso el coronavirus, se sabe que se destruye en los 100 grados. Entonces nadie llega a hacer una fiebre superior a 40, 42 grados, nadie. Entonces nunca llegamos a la temperatura de 65 grados, lo suficiente para matar bacterias. Así que la fiebre, cuando se manifiesta, lo ideal es reconocer la presencia de la fiebre como un indicador de una enfermedad, de un problema, y inmediatamente usar los mecanismos que tengamos al alcance para bajar la fiebre del paciente.
es otra historia. Ya, les cuento el mecanismo de la fiebre. La fiebre tiene que ver directamente con la activación de una glándula que es el hipotálamo. Aquí está el hipotálamo, aquí arribita está el hipotálamo que tiene sus núcleos y aquí abajito está la hipófisis. Bueno, el hipotálamo va a presentar una parte que es el núcleo anterior. Este núcleo anterior es el que se va a activar y es el que va a desencadenar el proceso de fiebre, es el responsable directo de la fiebre, de ese aumento de temperatura en nuestro cuerpo. Y esta acción que tiene el hipotálamo se puede activar cuando recibe la información de receptores periféricos. Van a haber unos receptores químicos, unos llamados pirógenos, que están en la periferia, y cuando estos llegan, la información de estos llegan al hipotálamo, entonces va a iniciarse el proceso de fiebre. También la fiebre se inicia cuando el hipotálamo recibe información de la sangre que lo rodea, ¿no? La sangre que lo rodea va a traer información respecto a pirógenos, a sustancias que van a producir calor. Ahora, ¿cuáles son esos pirógenos? Por ejemplo, aquí abajo vemos una bacteria que puede ser una gram negativa que presenta en su superficie lipopolisacáridos. Entonces, estos lipopolisacáridos son sustancias que van a activar al hipotálamo. O también tenemos una bacteria gram positiva que así en forma de cocos, que va a liberar toxinas. Entonces, tanto las toxinas como los lipopolisacáridos van a actuar como pirógenos, pero estos son pirógenos exógenos. ¿Qué significa? Son externos que ingresan a tu cuerpo y van a producir el aumento de la temperatura. Piro significa fuego y geno producen fuego, producen un aumento en la temperatura. Ahora, estos pirógenos van a interactuar con células de nuestro cuerpo. Entre esas células tenemos los macrófagos y las células endoteliales. Con estas células interactúan, ¿no? Van a reaccionar, le va a pegar, una batalla total. Y entonces, al darse la interacción, estas células van a empezar a liberar unas moléculas, unas proteínas, que son comunicadores o mediadores celulares. Entre estas tenemos la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 18, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa. Estas proteínas principalmente van a ser liberadas por esas células cuando interactúan con estos pirógenos exógenos y se van a liberar en un torrente sanguíneo. Estas moléculas se van a constituir, cualquiera de estas se va a considerar como un pirógeno endógeno, es decir, son moléculas que van a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, estimulando al hipotálamo. ¿Pero cómo lo estimulan? Ellas van a estimular al hipotálamo, pero no lo estimulan directamente, sino lo van a estimular en forma indirecta. ¿De qué manera? Donde estas moléculas, sobre todo la interleucina número 1, va a sufrir una transformación y va a dar origen a la prostaglandina E2. Entonces, es cuando se forma la prostaglandina E2 que se activa el hipotálamo y entonces allí se produce la fiebre, que es este aumento de temperatura. Y cuando sucede este aumento de temperatura, pues va a haber una circulación de la sangre más hacia la parte externa de la piel. Por eso cuando tú ves a una persona fiebrada, le vas a ver su carita enrojecida, coloradito, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre va a la zona de la piel para poder en cierto modo enfriarse. También vamos a observar que su pulso se acelera, va a haber un incremento de latidos cardíacos. Todo esto desencadenado ya por el hipotálamo y por la prostaglandina E2. De esa manera vamos a encontrar a esta fiebre.
Y es así que nosotros vamos a entender también cómo funcionan los AINES, ¿no? Algunos fármacos, como por ejemplo el paracetamol. Si una persona toma el paracetamol, ¿qué efecto tiene? El paracetamol tiene un efecto inhibidor de la prostaglandina 2, es decir, evita que se llegue a formar la prostaglandina. Entonces, cuando no se llega a formar la prostaglandina, entonces no se activa este hipotálamo, deja de activarse el hipotálamo y entonces ya no sucede la fiebre, se detiene la fiebre. De esa manera actúa, ¿ya? Pero el hecho de que tú tomes un paracetamol y ya no haya fiebre no significa que no hayan patógenos, los pirógenos exógenos que han originado esta reacción febril, pues siguen estando presentes. Lo único que se ha hecho es detener la fiebre, evitando la formación de la prostaglandina E2. Por ese motivo, se recomienda pues que hay que hacer inmediatamente una revisión médica, toda una evaluación médica para identificar cuál es la causa de esta fiebre y de acuerdo a eso poder dar tratamiento. Dar tratamiento, si fueran por estos patógenos, pues para eliminarlos o contraatacarlos, ¿ya? Porque algunos de ellos pues, pueden tener consecuencias muy, muy lamentables. Vamos a ver ahora otro mecanismo fisiológico. Este mecanismo fisiológico es la inflamación. ¿Cuántas veces habremos tenido una inflamación? Una inflamación es un mecanismo que se presenta ante una lesión celular, cualquier tipo de lesión. Y esta inflamación se inicia por acción de unas sustancias químicas llamadas histaminas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un daño de un tejido, por ejemplo, yo me hinco la mano con una aguja, con una espina, me corto mi dedito, me golpeo con el martillo, acá me dio la caries y mi muelita, pues la bacteria se ha entrado hasta la raíz. Todo esto es un daño de tejido. Cuando hay algún daño, alguna lesión en un tejido, entonces las células que están ahí en su alrededor van a liberar histaminas, que son una sustancia química. Esa sustancia química hace que los vasos sanguíneos se dilaten, se aumenten de volumen y al aumentar de volumen, las paredes de los vasos se hacen más delgaditas. Entonces la sangre sale a la zona donde hay tejido dañado. Entonces al salir va a haber las características típicas de una inflamación, que son estas. Ahí las tenemos, ¿no? Las características de una inflamación es que va a haber calor. Tú vas a tocar la zona donde hay inflamación como que está caliente. Habrás visto cuando estás con dolor de muelita, se toca la cara, está caliente. O si te golpeaste el dedo con un martillo, pues está caliente. O si te cortaste, esa zona también está más caliente. ¿Por qué está más caliente? Porque está llegando mayor cantidad de sangre. Rubor. ¿Qué significa rubor? Enrojecimiento. La zona donde está inflamada, pues va a tener un enrojecimiento. De repente habrás visto en la muelita, te miras y vas a ver toda la encía enrojecida, ensangrada, o el dedito enrojecido. Es una inflamación. ¿Qué significa? Que va a haber una hinchazón. Está hinchado, ¿por qué está hinchado? Porque está llegando más sangre. Va a haber dolor, obviamente, porque se van a activar neuronas sensitivas que indican que algo está andando mal, entonces va a haber dolor. Y un mal funcionamiento de ese órgano, entonces una pérdida de función. Esos son los pilares para entender la inflamación: calor, rubor, tumefacción, que es hinchazón, dolor y pérdida de función. Vamos a ver que esto, como inflamación, tiene una función, una finalidad. La finalidad de que haya una inflamación. La finalidad es que el cuerpo pueda defenderse de aquello que nos está haciendo daño. Aquí, por ejemplo, tenemos de forma muy gráfica cómo sucede la inflamación. Por ejemplo, aquí está una manito. Y mira lo que le ha pasado a esta manito, a este dedito, en esta parte. Le ha entrado una espina. ¿Ves aquí?
Esto es la espina y la piel. Pero junto con la espina, mira estas cositas bien pequeñitas, moraditas, son bacterias. Han ingresado bacterias, ingresaron con la espina. Entonces, ¿qué sucede? Periféricos, vamos a presentar estas células que se llaman mastocitos. Mastocitos o también conocidos como células cebada. Los mastocitos o células cebada, yo me los imagino como si fueran los serenazgos, así como el serenazgo de la ciudad de Huánuco. Están por todas partes. Entonces, cuando estos mastocitos observan que han entrado, que hay una lesión de tejido y encima han entrado microbios, inmediatamente ellos avisan a todo el cuerpo de que aquí hay una infección, hay una invasión de los enemigos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo avisan? Van a liberar estos puntitos negros que estamos viendo, que vienen a ser unas moléculas llamadas histaminas. Entonces, lo primero que hacen las células mastocitos están liberando las histaminas. ¿Ves estos puntitos? ¿Y qué sucede entonces? Las histaminas liberadas se dirigen al vaso sanguíneo más cercano. ¿Cuál es ese vaso sanguíneo más cercano? Algún vaso capilar, porque recuerda que los capilares son los vasos que llevan sangre a los tejidos, entonces están cerca a todo, ¿no? Son vasos muy, muy finísimos y a ellos van a llegar las histaminas. Una vez que ha sucedido esto, que las histaminas llegan al vaso sanguíneo más cercano, mira lo que va a pasar. Las histaminas causan la dilatación del vaso sanguíneo, es decir, que este vaso sanguíneo, que este capilar, que tenía un ancho normal, se hace más ancho, se estira, ¿ya? Pero al hacer eso, también las paredes del capilar se hacen más delgaditas. Y entonces, ¿qué sucede? Y entonces, ¿qué más va a suceder? Se van a liberar unas proteínas, empiezan a liberar unas proteínas llamadas proteínas del complemento. Estas proteínas de complemento, estos puntitos rojos, van a atraer, van a llamar a unas células que están en la sangre, que se llaman glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos son generalmente los neutrófilos, son fagocitos. Entonces, mira, ve cómo los glóbulos blancos empiezan a salir del tubo capilar y empiezan a ir llamados por las proteínas del complemento, empiezan a llegar a la zona de la lesión. Ya van a llegar acá donde está lesionado las bacterias. Y entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente, estos glóbulos blancos, mira qué han hecho, se han comido a las bacterias, se han fagocitado. Las bacterias están dentro de los glóbulos blancos, ya, bacterias muertas. Y también, ¿qué más se está comiendo? Se está comiendo células que han sido dañadas, porque muchas células pueden haber sido dañadas, como en este caso, ¿ya? Y entonces, cuando ya sucede eso, entonces las histaminas y el complemento dan la señal de que ya está todo bien, que ya se sanó, y entonces ahí termina la inflamación. Esto es el mecanismo de la inflamación que tenemos. Podemos ver este mecanismo de inflamación también en este video. Vamos a ver el video. Ve como la espina, ¿no? Sin querer se hinca con la espina. Ahí está la espina, entonces le está causando un daño en el tejido. Mira, ve, hay enrojecimiento, hay hinchazón, seguramente hay dolor, ahí está la espina. Entonces esa espina va a actuar en dos momentos. El estado vascular, que va a actuar sobre los capilares, que primero se contraen y luego se dilatan los capilares. Mira, ve cómo se han dilatado. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Estos capilares, al dilatarse, van a permitir que una cantidad de sangre llegue, una mayor cantidad de sangre llegue aquí. Entonces se enrojece, se hincha y ya no hay funcionamiento, hay dolor y hay mala función. La sangre en los capilares empieza a pasar más lentamente. Entonces la sangre se hace como más espesa y empieza a formarse de repente algunos coágulos. Y mira qué pasa con los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos que estaban en los capilares empiezan a pasar a través de las paredes de capilar por el proceso de diaperesis y están dirigiéndose
a la zona de lesión, a la zona de la lesión, para comer pues a esos microbios. Y son atraídos por quimiotaxis. Quimiotaxis es un mecanismo químico a través de las histaminas, del sistema de complemento, para que coman, mira, ve cómo se comen a las bacterias. Ahí están haciendo la fagocitosis. Entonces, y luego estos desechos que van a quedar de los glóbulos blancos de lo que han comido con los exudados, puede llegar a formar esto que es la pus. Entonces, esto podemos encontrar en un mecanismo de inflamación. Entonces, no sé si hasta aquí tiene alguno de ustedes una pregunta o una participación de la inflamación. Profesora, Sí, Yuli. cuando nos hacemos una herida, generalmente aparece una costra. ¿Qué vendría a ser la costra que aparece? Ya, como había mencionado, en un momento se empiezan como la herida está abierta, si la herida está abierta, pues se va a liberar porque va a llegar un flujo de sangre, ¿no? Habíamos mencionado que hay la llegada de un flujo de sangre. Ese flujo de sangre que llega con una finalidad. La sangre llega con la finalidad de proporcionar algunos nutrientes, algunas proteínas para la cicatrización, y también va a llegar la sangre para traer también a los fagocitos. Entonces, cuando llega la sangre, van a llegar también esas proteínas que te decía de la coagulación, que son la fibrina, los fibrinógenos, que van a empezar a cerrar la herida para que dejen de ingresar cuerpos extraños. Recuerda que la piel, mientras esté intacta, pues no ingresan cuerpos extraños. Y entonces el cuerpo, lo que trata nuestro cuerpo es de mantener o de recuperar esa piel intacta, de sanar, ¿no? Empezamos a sanar desde el primer momento que hay una lesión. Claro que esto va a variar en condiciones, ¿no? Es distinto en una persona joven. Ahora, el tema de la inflamación es un mecanismo siempre y cuando la lesión sea pequeña. Por ejemplo, estamos hablando aquí de una espina, podría ser una aguja, una astilla, es un proceso de inflamatorio pequeño. Pero imagínate que estemos hablando de una inflamación grande. Imagínate, por ejemplo, que hay tu paciente se ha sufrido deporte, se cae y se fractura un brazo, se fractura una pierna y encima con exposición de hueso. Entonces estamos hablando de una lesión grande. En una lesión grande, pues la inflamación va a ser también grande. Y en una inflamación grande, la cantidad de sangre que llega, la cantidad de histaminas que se liberan es muy, muy elevado. Y a pesar de todo lo elevado que es, no es suficiente para vencer ese problema. Es por ese motivo que en inflamaciones grandes, inmediatamente el médico lo que le va a recetar son fármacos llamados antihistamínicos. ¿Para qué? Para que la inflamación cese, porque mientras hay inflamación va a estar llegando mucha sangre y incluso puede haber una hemorragia, un sangrado. Entonces, le va a dar un antihistamínico para calmar esa inflamación. El antihistamínico que nosotros usamos con más frecuencia suele ser el ibuprofeno, ¿no? Usamos con mucha frecuencia y tiene ese mecanismo, ¿no? De evitar la liberación de histaminas, y si ya no se liberan las histaminas, cesa la inflamación. Y al cesar la inflamación, cesan todos los síntomas que la acompañan. ¿Cuáles eran esos síntomas? Hinchazón, dolor, enrojecimiento, calor, pérdida de función, todo eso va a cesar. Sin embargo, pues debe recibir algún tratamiento médico, porque si no, el problema solo lo estás calmando, no estás arreglando el problema. Imagínate que tienes un paciente que está con dolor de muela. Entonces todos los días se toma su ibuprofeno, todos los días. ¿Está solucionando el problema? No, solamente está calmando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí hay que dar tratamiento, de repente hay una infección bacteriana, matar las bacterias, curar esa muelita y ya el paciente
Entonces, Muchas ya gracias, dijo profesora. los calmantes, ¿no? Ya. Veamos ahora otro mecanismo fisiológico. Otro mecanismo fisiológico importante son las citocinas, o también llamadas citoquinas. Las citocinas o citoquinas son proteínas del grupo de las glucoproteínas que permiten la comunicación celular, permiten que una célula se comunique con otras células. Y estas pueden nombrarse dependiendo de su origen. Si son producidas por los linfocitos se llaman linfocinas, y si son producidas por macrófagos o monocitos se llaman monoquinas. Ahora, las citocinas tienen varias formas de actuar. Por ejemplo, una forma de actuar es el pleiotropismo. El pleiotropismo consiste en que las citoquinas o citocinas pueden actuar contra las mismas citoquinas, pueden actuar contra diferentes agentes patógenos. Por ejemplo, pueden actuar al mismo tiempo contra macrófagos y estas mismas pueden actuar contra actuar o comunicarse con linfocitos y al mismo tiempo permitir la comunicación con eosinófilos, permiten la comunicación con diferentes. O también tienen otra característica que es la redundancia. Redundancia significa que diferentes citoquinas permiten la comunicación para la misma célula. Entonces, básicamente, hablar de citoquinas es hablar de medio de comunicación. Es como, por ejemplo, nosotros. Nosotros nos comunicamos por el Cisco Webex, nos comunicamos por WhatsApp. Imagínate que estuviéramos conectados por Facebook, también nos comunicaríamos por Facebook. Webex, WhatsApp, Facebook, teléfono celular podrían ser las citoquinas que utilizamos para comunicar. ¿De acuerdo? También otro mecanismo fisiológico para defendernos es el interferón. El interferón son proteínas que son producidas por células que han sido atacadas por los virus y que estas proteínas lo que hacen es evitar la multiplicación de los virus. Aquí, por ejemplo, tenemos dos células. Vamos a seguir el paso número 1. En el paso número 1 dice entrada a la célula. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un virus y este virus está entrando a la célula. Y luego, ¿qué hace el virus? Observa, dice los genes, cuando el virus entra a la célula, los genes de interferón se activan. Los genes de interferón, ¿de quién son? Son genes de la célula. Y en su ADN tiene genes para interferón. ¿Y qué es lo que pasa? Luego, la célula produce interferones. ¿Qué son interferones? Son proteínas. Y estas proteínas salen de la célula y le avisan a las células vecinas. A ver, ¿cómo qué te digo? Imagínate, yo vivo aquí en mi casa y entran unos rateros, ¿ya? Unos secuestradores han entrado a mi casa. Quieren todo mi dinero, mi laptop, mi celular y me van a matar encima. Yo ya sé que voy a morir de todas maneras. Estoy con los minutos contados. Entonces, y yo sé que estos delincuentes malvados llamados virus que han entrado a mi casa, sé que van a entrar a la casa de todos mis vecinos. Ya se han organizado. Los escuché cuando entraron. Dijeron, vamos a entrar a la casa de todos sus vecinos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como mi última acción de ayuda a mis vecinos, les mando un mensaje por WhatsApp. Les digo, sálvense porque estamos siendo atacados por virus. Protejan sus casas. Y digo, adiós, mundo cruel, y me voy a morir. Ya les mandé el mensaje. ¿Qué es ese mensaje? Es el interferón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mis vecinos reciban el mensaje del interferón, ellos van a leer, van a decir, hay ataque, van a entrar los rateros, entonces van a asegurar sus puertas, sus ventanas, de repente van a sacar hasta sus armas y van a estar listos para defenderse, no como yo que estaba sin saber que iba a venir el enemigo. Entonces, inevitablemente, como el virus ya está adentro, me mata, se multiplica y me mata, ¿no? Y sale. Y ahora cuando los virus vayan a las otras células, como las otras células recibieron la noticia del interferón, las otras células
preparan proteínas antivirales que bloquean la multiplicación del virus. Entonces, los virus pueden entrar a las otras células, pueden entrar a las otras casas, pero ya les estaban esperando con su arma. Entonces, el virus ya no puede multiplicarse y no puede hacerle daño a las otras células. Entonces, de esa manera, el interferón es como actúa, ¿no? Evita que los virus se sigan multiplicando, ¿ya? El detalle con los interferones, que este mecanismo que a mí me encanta cómo actúan, el detalle de ellos es que es un mecanismo de defensa no específica. Significa que una vez que una célula fabrica interferones contra un virus, este sirve para muchos otros virus más. O sea, si se fabricó interferón contra el virus de la gripe y de repente entró el COVID, pues también va a funcionar. Pero el detalle es que esa protección que nos da es de corto plazo, no nos protege por mucho tiempo, nos protegerá 1, 2 semanas, 3 semanas y termina la protección. Eso es lo malo, que no te protege por mucho tiempo, ¿ya? Y vamos a verlo aquí en este video. A ver. Aquí, mira, ¿ves? Ahí está el virus, entra a la célula y entonces se va a multiplicar el virus, pero inmediatamente se produce proteína IRF, de regulación de interferón. Entonces, cuando se produce esta proteína IRF3, se induce a la célula a que produzca las proteínas interferones. Estos interferones salen liberados de la célula que ya está infectada y van a ir a las células vecinas. Todas las células vecinas tienen estos receptores para interferones. Y cuando las células vecinas reciban los interferones, van a producir unos genes de estimulación de interferón, que son ISG. Entonces, con estos ISG, las células quedan protegidas. Mira, ahora los virus que están en la primera célula, mataron a la primera célula y salen libres. Quieren atacar a las otras células, pero como estas ya tienen el ISG, esto les protege. Ya no permite que los virus se sigan multiplicando. Y de esa manera evita la gran multiplicación de los virus. El detalle que obviamente para que se puedan formar los interferones, previamente ha tenido que haber infección viral. Ahora, lo bueno es que cuando hay interferones liberados, también pueden atraer a unas células que son los linfocitos B. Y estos linfocitos B pueden llegar a producir anticuerpos y de esa manera van a ayudar o van a contribuir a poder destruir estos virus que nos han infectado. En ese sentido, los interferones ayudan en el trabajo de la próxima inmunidad que vamos a ver, que es la inmunidad específica, ¿ya? Pero básicamente lo que hace el interferón es evitar la multiplicación viral. En el Perú y en el mundo se sabe que el organismo de forma natural produce interferones, pero también se sabe que como son tan buenos, ya se han elaborado interferones a nivel de farmacología y se da tratamiento farmacológico con interferones. Estos tratamientos se utilizan para enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, el sarcoma caposo, de enfermedades se está haciendo uso de este tratamiento de interferones, ¿ya? Pero el detalle es que una persona que recibe interferones pues necesita frecuentemente debido a que el tiempo de duración que tiene es corto, entonces hay que estar dándole y dándole y dándole para evitar que los virus se multipliquen. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta respecto a interferones? Sí, a participar es un aporte, Miss. A ver, dime, Miguelito. Ya, Miss, menciono algo sobre interferones que han creado y hay varias personas que se inyectan y básicamente es para tener más defensas, es la inyección de interferón alfa 2B, que también puede ser una ventaja, pero al contrario también
tiene varios riesgos, Miss, que pueden causar o a veces empeorar las siguientes afecciones. Y estos pueden ser, por ejemplo, poner en riesgo de la de vida de las personas, e incluso enfermedad mental, depresión y problemas de estado de ánimo. Básicamente intervienen esos síntomas, Miss. Sí, Miguelito, muchas gracias por el aporte. Efectivamente, como lo dice él, los interferones, sobre todo se utilizan, se han usado con más incidencia en pacientes que desarrollan el sarcoma Kaposi, y esto es debido al VIH. Entonces, para evitar que el virus se siga multiplicando, se hacen tratamiento de interferones, pero en tratamientos prolongados, porque ellos tienen tratamientos prolongados, sí se ha visto el problema de la depresión es muy, muy intenso, muy, muy grave, ¿no? Entonces, y por eso estaba en tela de juicio si se usa, si se debería usar o no. Incluso ahora que estuvimos con el problema de COVID, ante la desesperación de tantos pacientes, se ha llegado a usar también interferón. Interferón se ha usado en algunos pacientes, pero no ha tenido los resultados esperados, ¿no? Entonces, así que se ha dejado de utilizar en el Perú. En el momento más fuerte de la pandemia se llegó a utilizar, que estaban muy graves, y a pesar de haber recibido tratamiento de interferón, tampoco muchos de ellos no se pudieron salvar, ¿no? Vamos a ver otro mecanismo fisiológico, que son unas proteínas llamadas interleucinas. Las interleucinas son proteínas que permiten la comunicación entre leucocitos. Inter es entre, leucina, leucocitos. Permiten la comunicación entre leucocitos, que son estos glóbulos blancos, y la comunicación de ellos con diferentes células del organismo. Otra proteína también importante en estos mecanismos fisiológicos, vamos a encontrar al factor de necrosis tumoral, o FNT, conocida como caquexina. Este es producido fundamentalmente por los macrófagos y también por los linfocitos T. Estimula la migración de leucocitos hacia la zona donde haya tumores. Entonces, para contribuir en la destrucción de tumores, de células tumorales. Pero, lógicamente, mira todo lo que hace nuestro cuerpo por protegernos. Y a pesar de ello, a veces nuestro cuerpo falla en su intento de protegernos. Todas estas defensas a veces llegan a fallar de una u otra manera. Entonces, también se necesitan de la ayuda de otras proteínas más, que son las proteínas del sistema de complemento. Las proteínas del sistema de complemento están formadas por aproximadamente 20 proteínas plasmáticas. Cuando normalmente estas proteínas están inactivas, pero cuando son activadas indirectamente por los antígenos, o sea, cuando ingresó el agente patógeno, se pueden activar. Esa es la vía alterna. O también se pueden activar por acción de los anticuerpos. Esa es la vía clásica. Estas proteínas se complementan entre ellas. La defensa de nuestro cuerpo, también potencian reacciones inflamatorias o reacciones alérgicas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo actúan. Una forma de acción que tienen las proteínas del complemento es a través de la opsonificación. Se llama opsonificación cuando, por ejemplo, está un agente patógeno. Mira esta bacteria malvada que está en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero como hay tantas células en nuestro cuerpo, entonces de repente las células de defensa, nuestros macrófagos, no lo han visto esta bacteria. Pero las proteínas de complemento, que son proteínas, son muy, muy hábiles, muy ágiles. Estas proteínas, imagínate como si fueran imanes, son atraídos por estas bacterias, por estos antígenos, y entonces llega la proteína de anticuerpo, del complemento, mira, ahí está la proteína de complemento, y se pega encima del antígeno, y se enciende como si fuera una luz. Imagínate que estás en un cuarto a oscuras, y se prende una luz, y ahí donde está la luz te indica que está el malo. Es algo así lo que sucede. Entonces, el complemento, al hacer opsonificación, está señalando el lugar donde está el enemigo.
Entonces ahora puede venir un macrófago y ¡jam! Se lo come a esa bacteria. Otra forma de actuar que tiene el sistema de complemento es a través de la quimiotaxis. Se llama quimiotaxis. A ver, taxi es movimiento, ¿te acuerdas? Entonces, en la quimiotaxis va a estimular el movimiento de células por sustancias químicas. Entonces, esto lo vamos a ver en el proceso de inflamación. Por ejemplo, ahí están las proteínas de complemento, van a estimular la llegada de los macrófagos y estos, pues, en el proceso de inflamación inmediatamente van a comerse a las bacterias. Entonces, eso es quimiotaxis. La reacción que tienen las proteínas de complemento es la citólisis. Mira cómo es la citólisis. ¿Ves esto? Son proteínas de complemento. Vas a observar con atención. Y esa es una bacteria. Esto que vemos aquí, este grande, es la bacteria. Y estos pequeñitos que están aquí, palitos que se están uniendo a la pared de la bacteria, son proteínas de complemento. Mira lo que hacen, ¿ah? Va proteína de complemento C6, C7, tienen esos nombres, C6, C7, C8, C16, así. Entonces, mira lo que han hecho un tubo, han hecho como tubos y entonces han perforado la membrana y la pared de la bacteria. Entonces, al perforar la membrana o la pared de la bacteria, inmediatamente entra líquido, entonces la bacteria se hincha y revienta, ¡boom! Entonces están induciendo el proceso de citólisis. Esto es algo que hacen las proteínas de complemento. Entonces, son proteínas que complementan, que ayudan, que mientras por un lado nuestras células están batallando con el enemigo y por otro lado también, ellas también están ayudando, están llamando, vengan, aquí están los malos, vengan a comer por acá, o ayudan a romper una pared celular y así están ayudando en todo. Esos son mecanismos fisiológicos. También existen mecanismos celulares que son las fagocitosis. Aquí estamos viendo como una célula, un macrófago, se está comiendo a unas bacterias, actúan sus enzimas digestivas, sus lisosomas y elimina a la... Entonces vamos a encontrar que la fagocitosis es la ingestión y destrucción de los microorganismos. Y estos se realiza por los macrófagos, que son glóbulos blancos mononucleados que intervienen en la defensa y destrucción de nuestros microbios y destrucción de células viejas o tejido dañado. Adoptan nombres diferentes de acuerdo a la ubicación del cuerpo. Por ejemplo, los macrófagos de la dermis se llaman histiocitos, los del hueso se llaman osteoclastos, del sistema nervioso microglias, de la epidermis células de Langer, del hígado células de Kupffer y de los riñones células mesangiales. Entonces son nombres que van a seguir teniendo los macrófagos y que siempre pues es lo que hacen, ¿no? Comer células extrañas, microbios o células dañadas. Otra defensa celular vienen a ser los natural killer. Mira, ve, natural killer significa asesino natural. Aquí les hice este dibujo. Este es el natural killer. Los natural killer vienen a ser linfocitos, en realidad son linfocitos, y son linfocitos que presentan una enzima muy valiosa que se llama perforina. Entonces, cuando los natural killer encuentran una célula anormal, que puede ser una célula cancerígena, estos natural killer perforan la membrana de la célula haciendo... Entonces, ¿qué pasa cuando es perforada la membrana? Entra mucho líquido extracelular y la membrana revienta y muere. ¿De acuerdo? Entonces, ellos actúan en células anormales, que pueden ser células cancerosas tumorales, también cuando encuentran células que han sido atacadas por virus, células infectadas por virus. Ahora, el detalle con los natural killer es que a veces su respuesta es muy intensa, ellos son demasiado intensos y cuando empiezan a atacar podrían descontrolarse y podrían terminar matando a muchas células. Es algo que se ha visto en esta epidemia de COVID, porque se sabe que cuando nuestras células del epitelio pulmonar son
infectadas por estos virus, se liberan citoquinas y entonces llegan los natural killer a destruir a esas células que están infectadas por virus y los natural killers se descontrolan y empiezan a destruir muchas células y entonces, incluso más que lo que están haciendo los virus, ellos destruyen muy rápido y ahí es cuando se da un problema ya a nivel del pulmón, ¿no? Colapsan los pulmones, se llena de fluido y ya es complicado, hay que darle respiración artificial al paciente. Entonces, es complicado manejar a los natural killer. Una vez que se ha identificado la célula infectada o la célula tumoral, proceden a destruirla liberando las enzimas perforinas. Y producen poros y causan lisis por acción del ingreso del agua. Y el detalle que les decía, ¿no? Los natural killer, en realidad, ellos son linfocitos. Sin embargo, no poseen receptores de antígeno, por lo tanto, no pueden atacar contra un patógeno o una célula específica. Por eso ellos están específicas, no pertenecen a la inmunidad específica. ¿Ya? Ahora vamos a ver que ya hemos terminado esta parte de la inmunidad inespecífica o llamada innata. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Un resumen. Aquí tenemos el microbio. Si el microbio ingresa a nuestro cuerpo, lo primero que se activa es la inmunidad innata a través de las barreras físicas. Pero si las barreras físicas fallan, inmediatamente el segundo mecanismo son las barreras fisiológicas y celulares, y ahí vamos a tener los fagocitos, el complemento, los interferones, todos los que van a intentar defendernos. Esto va a ocurrir a las 6 y 12 horas de la infección, o sea, ni bien te infectaste, en las primeras 12 horas vas a tener la acción de ellos, ¿ya? Inmediatamente después, si estos fallan y no logran vencerlo, entonces se activa la inmunidad adaptativa o conocida como específica. En esta inmunidad se van a activar los linfocitos B que van a producir anticuerpos y se van a activar los linfocitos T que van a actuar con linfocitos T efectores destruyendo las células infectadas. Esto ocurre a partir de las 24 horas en adelante, ya empiezas a activar esta inmunidad adaptativa. Esto va en algunas infecciones podría demorarse más en activarse la inmunidad adaptativa y de eso va a depender la recuperación de una enfermedad. Vamos a ver los mecanismos de defensa específicos o inmunidad adaptativa o adquirida. En primer lugar, ¿por qué a este mecanismo de defensa se le llama adquirida? A ver, cualquiera de ustedes puede participar. ¿Por qué se le dice que esta inmunidad es adquirida? Chicos, a ver, vamos a preguntar. A ver, ¿quién es este chico? Joao, está presente Joao. ¿Por qué se le llama inmunidad adquirida? Ahora vamos a preguntar a Sayid. Sayid, ¿por qué se llama inmunidad adquirida? Sayid. Ahora vamos a preguntar a Anthony. Anthony, eras a ti a quien te iba a dar toda la clase. ¿Por qué se llama inmunidad adquirida, Anthony? A ver, Anthony, ¿por qué se llama inmunidad adquirida? Mis buenas noches. Se diría porque es con la ayuda de la ciencia, por ejemplo, las vacunas. Efectivamente, como lo has dicho, ese tipo de inmunidad es algo con lo que no nacemos, sino que lo vamos a adquirir durante nuestra vida. Como lo mencionas, un ejemplo bueno es las vacunas. A ver, vamos a preguntar a su compañero Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel, ¿por qué a este tipo de inmunidad también se le llama adaptativa?
Miguel Ángel. A ver, Miguel Ayala. Ya, Miguel Ayala, puedes decirme tú. Ya, Ya, Jade nos está contestando. la Ya, inmunidad dime, Miguel Ayala. adquirida o adaptativa también se llama específica. Es porque se aprende, Miss. El proceso de aprendizaje comienza cuando el sistema inmunológico de la persona encuentra invasores y reconoce sustancias no naturales. ¿Es eso? Me estoy confundiendo, creo. Sí, efectivamente es adaptativa porque nuestro cuerpo debe defenderse, debe adaptarse a estos mecanismos de defensa, ¿no? Un ejemplo, pues te ponen la vacuna, que te están ingresando patógenos atenuados o partes de estos, y tu cuerpo va a defenderse de ellos y se va a adaptar al modo de acción. Entonces, debe adaptarse. Por eso se llama adaptativa, ¿no? Entonces, por eso hacemos fiebre, un poco de malestar, y luego ya nos recuperamos, ¿no?, a ese microorganismo. Ahora, ¿por qué se le Miss, llama específica? Dime, Miguel, se ¿por qué llama se le llama específica porque específica? estos actúan específicamente en un patógeno. No actúan en todo, no Efectivamente, pueden agruparse. efectivamente, ellos actúan contra un patógeno en específico, no actúan contra cualquiera. Y esto se debe a que ellos van a tener una memoria inmunológica y actúan contra un patógeno específico debido al uso de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Aquí en ese el anticuerpo, podemos observar que tiene en esta parte tiene una forma específica donde va a entrar el antígeno. Y podemos ver varias formas que tienen esos antígenos, pero este anticuerpo solo está adaptado y es específico para un antígeno nada más, para en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos indica la alta especificidad que tienen. Y como son tan específicos, también desarrollan memoria inmunológica, es decir, cuando nuestro cuerpo ha desarrollado anticuerpos, supongamos, ¿no?, te has puesto la vacuna contra la sarampión, entonces tu cuerpo tiene anticuerpos contra el sarampión y tu cuerpo siempre va a recordar cómo es el sarampión, qué forma tiene y cómo, sobre todo, se puede destruir ese sarampión. Vamos a encontrar que la inmunidad adaptativa o específica se manifiesta mediante dos formas de respuesta, que se llaman inmunidad humoral e inmunidad celular. En la inmunidad humoral vamos a encontrar que el microbio está fuera de las células, es extracelular, ¿ya? Está en la sangre, en los fluidos, todavía no se ha metido a las células. Y en la inmunidad celular, los microbios, puedes verlos, están dentro de las células. Ya han sido fagocitados o han infectado células, pero el caso es que están dentro. Los linfocitos que actúan en la inmunidad humoral son los linfocitos B y los que actúan en la inmunidad celular son los linfocitos T, de ayuda o cooperador, y T citotóxico. El mecanismo de acción de la inmunidad humoral es a través de la liberación de anticuerpos. Y la inmunidad celular es a través de la destrucción de la célula y por consiguiente del patógeno. Vamos a verlo con este otro esquema. Primero vamos a entender aquí, cuando hablamos de inmunidad específica, son dos los linfocitos que trabajan en defendernos. Son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B reciben el nombre de B porque ellos se originan y maduran en la médula ósea. Y la palabra y médula ósea es una palabra en inglés que se escribe bone marrow. Entonces, de bone viene la letra B, linfocito B. ¿De acuerdo? Y los linfocitos T se originan en el timo. Entonces, como timo empieza con T, se llaman linfocitos T. Detalle importante. Los linfocitos B se originan y maduran en la médula ósea roja de los huesos. Aquí estamos viendo el hueso
Entonces el hueso tiene estos puntitos rojitos chiquititos que podemos observar, eso es la médula ósea roja. Y ahí se originan los linfocitos B y ahí también maduran los linfocitos B. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos? Terminemos de ver a los linfocitos B. Estos linfocitos B ya maduros, pero vírgenes, porque todavía no han actuado en la defensa de nuestro cuerpo, van a circular por nuestro cuerpo, van a y es ahí cuando se activan y pueden llegar al vaso. Muchas veces se almacenan en el vaso, pueden llegar a los ganglios linfáticos, donde van a tener interacción ya con los antígenos, con los enemigos, y entonces se multiplican y se da una recirculación de linfocitos B. Ahora, ¿qué pasa con los linfocitos T? Los linfocitos T se originan en la médula ósea, ojo, se originan en la médula ósea, pero maduran en el timo. Esa es una diferencia con los linfocitos B. ¿Qué había dicho con el B? El B se origina y madura en la médula ósea, pero el linfocito T se origina en la médula ósea, pero madura en el timo. Y una vez del timo salen los linfocitos B maduros y llegan a los tejidos linfáticos, a los ganglios linfáticos, y entonces circulan y van a estar en contacto con las células. Se va a dar una recirculación ya de linfocitos. Entonces, ahí está el origen de estos linfocitos B y linfocitos T. Vamos a ver cómo actúa la inmunidad específica. Aquí este es un resumen de todo lo que vamos a estudiar en esta parte. La inmunidad específica se presenta entonces de dos maneras. Tenemos la respuesta humoral y la respuesta celular. A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué célula participa en la respuesta humoral? ¿Linfocitos B o linfocitos T? Los linfocitos B. Linfocitos B. Linfocitos B, Muy bien, efectivamente, están participando también en el chat. Son los linfocitos B. Ahora, estos linfocitos B actúan cuando el antígeno está presente en los fluidos, pero todavía no ha entrado a la célula. Entonces, recuerda, una respuesta es humoral cuando el virus, la bacteria, la toxina, lo que sea, todavía está en los fluidos corporales, está en la sangre, está en el plasma, pero todavía no ha entrado a las células, ¿ya? Entonces, van a actuar los linfocitos B. Ahora, existen dos tipos de linfocitos B. Están los linfocitos B de memoria y los linfocitos B plasmáticos. ¿Alguien sabe por qué se llaman linfocitos B de memoria? Miss, ¿podría participar? Sí. Porque se podría decir porque ataca a una célula específica o a un patógeno específico. Ya, gracias. O un solo ¿Alguien tipo. más? Ujú. A ver, ¿alguien más podría Se decir llaman por qué linfocitos de también memoria. se le llama? Linfocitos de memoria porque recuerdan a Ya, lo que atacan, se podría decir así. Recuerdan al mismo muy patógeno bien, al que atacan. Michelle. Exacto, estos son los cerebritos. Imagínate que en tu salón en el colegio tenías un compañero que era el cerebrito, creo eras tú, ¿no? Entonces eras un linfocito B de memoria, que tenía buena memoria, proporciona. La función que tiene el linfocito B de memoria es que este es capaz de recordar al patógeno. Le dice, yo me acuerdo de ti, sí, yo te vi, eres el sarampión, me vacunaron hace como 10 años. Ahora sí vas a ver, te voy a destruir. ¿Se acuerda? ¿Y cómo se acuerda? El linfocito B de memoria proporciona una inmunidad futura, es decir, cuando nosotros formamos linfocitos B de memoria, que es súper importante formarlos, ellos van a hacer que estemos protegidos por un largo periodo de tiempo. Un ejemplo de esto, pues piensa que ahorita ya tienes como 16, 17, 18 años o más. ¿Y cuándo te vacunaron? Te vacunaron cuando eras un bebito, una bebita. Y esa vez que te vacunaron, cuando eras tan tiernito, 1 año, 2 añitos, 3 añitos, hasta tus 5 añitos has recibido cantidad de vacunas. En esa época formaste estos linfocitos. Linfocito B para la polio, B de memoria para la polio, linfocito B de memoria para la fiebre amarilla,
linfocito B de memoria para el sarampión, linfocito B de memoria para la difteria. Te han vacunado para cada cosa y para cada cosa que te has vacunado tienes memoria de cada uno de ellos. Entonces, ellos están en tu cuerpo y están ahí atentos, vigilando. Si un día entra, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla, tú ya estás vacunado. Entonces el linfocito B de memoria lo ve y dice, ah, yo te recuerdo, tú eres, acá estás. Y entonces inmediatamente va a avisar, se va a multiplicar y va a formar más linfocitos y rapidísimo lo van a destruir a la fiebre amarilla. No le va a dar la oportunidad de causarte la enfermedad. Por eso, de repente tú estás vacunado, te has ido a la selva, ya te habrá picado el zancudo, ya te habrá entrado el virus, pero tú no te has llegado a enfermar. ¿Por qué no? Porque tienes esos linfocitos B de memoria. Otro linfocito que tenemos es el linfocito B plasmático, o llamado también plasmocito. ¿Alguno de ustedes sabe para qué sirve el linfocito B plasmático? Ellos son los que fabrican proteínas. Una proteína. A ver, ¿cómo se llama esa proteína que fabrican? Muy, muy importante en las defensas. A ver, ¿cómo se llama la proteína? Anticuerpos. Efectivamente, ellos fabrican los anticuerpos. Ellos fabrican los anticuerpos. Ahí está, ¿no? Secretan, liberan anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Y esos anticuerpos se unen al antígeno. ¿Qué viene a ser el antígeno? Viene a ser el virus o la bacteria que nos está afectando. Míralo, yo he dibujado así. Este es mi linfocito B plasmático. Acuérdate bien porque lo vamos a ver esos mismos dibujitos más adelante. Es una célula, su pistola y dispara balas y cada una de esas balas se llaman anticuerpos. ¡Pum, pum, pum! Muere. Pero el detalle es que las balas que tiene son específicas para un patógeno. Pongamos que yo quisiera eliminar al sarampión, entonces las balas son solo para sarampión. Y si por ahí cerca estuvieran dando la difteria, pues esas balas no le van a hacer nada a la difteria, solamente le hacen al sarampión. Si le cae la difteria, no le hace nada. Entonces, ese es el detalle con los linfocitos B plasmáticos. El linfocito B de memoria se acuerda, pero él no es el que lo destruye. El que lo destruye al enemigo es el B plasmático. ¿Quién le va a avisar? Pues el B de memoria. ¿Ya? Entonces, está claro que tu cuerpo va a tener una respuesta humoral o una inmunidad humoral cuando el antígeno, o sea, el enemigo, todavía no ha entrado a la célula. ¿Y en qué caso se da la respuesta celular? ¿Cuándo hablamos de respuesta celular? Cuando nuestro cuerpo activa su respuesta celular o su inmunidad celular. A ver qué me dicen. A ver. Piensen. A ver, Regina me dice, cuando el antígeno logra invadir. Efectivamente, Regina, cuando el antígeno, es decir, el virus, la bacteria, ha logrado invadir nuestras células, ya están infectadas, entonces ahí se activa la respuesta celular. Y esta respuesta celular se va a activar mediante unos linfocitos llamados linfocitos T. Estos linfocitos T, hay dos linfocitos T muy importantes. Gracias, Juliana. También, efectivamente, los linfocitos T o CD4, Araceli Cárdenas. Okay. Sí, dime, hija, dime. ¿Querías decirme algo? No, ya nada, Miss. Ya lo han dicho ya. A ver. Ya. Efectivamente, los linfocitos T que actúan son los linfocitos T4 y T8. El T4 también se le llama CD4 o cooperador, linfocito T cooperador, linfocito T de ayuda, linfocito T4, linfocito CD4.
¿Alguien sabe para qué sirve este linfocito T4? Que particularmente es mi favorito. A mí me encanta este linfocito. Miss, ¿podría A ver, participar? sí, a ver, dime. Los linfocitos TD4 activan y controlan las respuestas inmunitarias e inflamaciones mediante interacciones intercelulares específicas. Gracias, Yulisa. En otras palabras, lo que hace el linfocito T4, mira, este activa a los demás linfocitos. Él activa los linfocitos B y activa los linfocitos T. Yo me lo imagino, porque tengo una gran imaginación, me imagino que el T4 es el comandante general del ejército de nuestro cuerpo. Él es el que manda. Porque cuando él se entera que hay una infección, ¿quién le va a avisar? Pues le van a avisar los macrófagos, las células dendríticas, hay muchos, como digamos, policías, serenazgos que le avisan a él. Y cuando él se entera, agárrate, se va a molestar. Y lo primero que va a preguntar, va a decir, a ver, ¿dónde están los patógenos? Si le dicen, mi comandante, el patógeno está andando libre por la sangre, por ahí se está paseando, entonces, ¿qué hace el T4? Le va a decir al linfocito B plasmático, tú, ve, y dispárales. Entonces, el B plasmático va a decir, muere, muere, muere. Pero, si en cambio, se entera que el patógeno ya está dentro de las células, el linfocito T4, que es el comandante, está muy molesto. Mira, aquí mando yo, dice. Entonces le va a decir, le va a llamar al otro linfocito, que es el linfocito T8 o citotóxico. Y el citotóxico va a destruir a las células que estén infectadas y también a células cancerosas. ¿De qué manera? Con sus proteínas perforinas. Ahí está, mira. El T4 le dice, hay células infectadas por virus, destrúyelas. Entonces va el T8 y mata la célula, muere, muere. Y cuando la célula muere, el virus que estaba adentro sale liberado y ahí el B plasmático le dispara a los virus, mueran. Y se da todo un ataque. Pero ¿quién es el que activó? ¿Quién es el que inició todo esto? Pues es el T4. Por eso es mi favorito, es el que manda. ¿Ya? Vamos a ver si acá tienen alguna pregunta, comentario o duda o les ha quedado claro, chicos. Profesora, disculpe, ¿podría comentar algo? Usted me dice Sí, si es correcto o sí, no. sí. Yo A había ver, Valeria. escuchado que, o sea, el virus del VIH, ¿por qué es tan letal? Es porque ataca específicamente a los linfocitos T4. Entonces, al no haber linfocitos T4, todas las defensas entran en un desorden total y el VIH se sigue reproduciendo de una manera Terrible. exponencialmente grande. Ajá, ¿es correcto? Sí, es totalmente correcto lo que acabas de decir, efectivamente. El malvado VIH, este es un virus muy, muy malo y muy astuto, ¿no? Que astutamente se mete dentro de los T4, dentro de los comandantes. Entonces, cuando el virus se mete dentro del comandante es como que el comandante estuviera de rehén. Entonces, este comandante ya no puede decirle al linfocito B plasmático, produce anticuerpos, ni le dice al T8 citotóxico, mata esas células infectadas. Está ahí como quien dice amarrado, con la boca tapada, no puede hacer nada. Y es por eso que en el paciente con VIH, lo que le atacan y lo que generalmente lleva a la muerte al paciente de VIH son las enfermedades oportunistas. ¿Por qué las oportunistas? Como el B plasmático y el T citotóxico T8 no están defendiendo, viene cualquier resfriado, cualquier neumonía, cualquier enfermedad que en otras condiciones no nos haría nada porque rápido lo destruiríamos. Al tener de rehén a nuestro T4, no, cualquier enfermedad simple, una tos, una diarrea, comer con una mano sucia ya te puede llevar a la muerte. A ver, vamos a ver la respuesta humoral. Entonces, la respuesta humoral defiende principalmente contra bacterias y virus que están presentes en los fluidos, fuera de la célula. Y aquí vamos a encontrar que esta es mediada por los linfocitos B virgen.
Acá lo importante de la respuesta humoral es que se va a formar algo llamado complejo antígeno-anticuerpo. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que se forma es el complejo antígeno-anticuerpo. Y este complejo antígeno-anticuerpo va a permitir dos cosas. Primero, puede desactivar al patógeno, es decir, cuando el anticuerpo, que es liberado por el linfocito B plasmático, se une al antígeno, se une al virus, se une a la bacteria, ¿qué es lo que puede hacer? Puede desactivarlo, puede hacer que el virus que estaba ahí todo espeso ya no se pueda mover, ya no pueda hacer nada, lo desactiva. O también puede activar al complemento. ¿Te acuerdas que complementos son unas proteínas? Entonces, al formar al anticuerpo, cuando se une al antígeno, desactiva al patógeno y llama al sistema de complemento, a las demás proteínas del complemento. Y entonces estas proteínas de complemento incrementan la fagocitosis, vienen macrófagos y se lo pueden comer a este. ¿Ya? ¿Qué pasaba si un macrófago se comía al patógeno, pero cuando el patógeno no tenía anticuerpo? El patógeno podía incluso matar al macrófago. Entonces, se necesita desactivar al patógeno para que luego pueda ser fagocitado. Y también induce una inflamación para que venga la fagocitosis y también se lo coma. Entonces, de esa manera recién se logra destruir al agente patógeno. Vamos a ver cómo actúa la respuesta humoral. La respuesta humoral se inicia con esta célula que está aquí. Yo le he puesto de nombre CPH, célula presentadora de antígenos. Ya, esta célula es CPA, ¿ya? CPA, no es CPH, CPA, célula presentadora de antígenos. Esta célula puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica, es como lo que te decía los serenazgos o algunos policías periféricos. Ellos se han enterado de que hay antígenos, de que hay virus o bacteria. De repente incluso ya se ha comido alguno de ellos, ¿ve? Como vemos aquí, ya se comió a uno. Pero al comérselo ha quedado una parte de la molécula de este virus o de esta bacteria en la membrana de la célula. Entonces, con esto, esta célula presentadora de antígenos le va a presentar el antígeno al comandante del linfocito T4. Le va a decir, comandante, comandante, hay este antígeno he encontrado, no sé si estará bien, comandante. Y entonces, ¿qué hace el comandante T4? Le pregunta, ¿dónde está? Está por el plasma sanguíneo, está en la sangre, todavía no ha entrado a las células. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el comandante T4? Este T4 inmediatamente le llama a un linfocito B virgen, ¿ya? Activa el linfocito B virgen. Este es el linfocito B virgen. Se llama virgen ese linfocito porque todavía no ha participado en la defensa de nuestro cuerpo. Es un linfocito que fue formado en la médula, pero en la médula y todavía no ha participado en la defensa. Entonces, cuando se activa el linfocito B virgen, este linfocito inmediatamente se entera, dice, oh no, hay infección, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo solo no puedo. Entonces, ¿qué hace el linfocito virgen? Se divide para que sean más. Entonces, al dividirse, la mitad de sus células hijas van a ser linfocitos B de memoria y la otra mitad van a ser linfocitos B plasmáticos. Los linfocitos B de memoria ya sabemos que ellos van a observar al antígeno y van a recordarlo. Y los linfocitos B plasmáticos van a empezar a producir anticuerpos para destruir a ese antígeno que está libre. ¿De acuerdo? De esa manera va a actuar. ¿Qué pasaría? Y luego, una vez vencemos al enemigo, vencemos aquí a la enfermedad, a este antígeno, a estos triangulitos de mi dibujo, ¿y qué pasa? Ya no existe virgen, porque ese ya se dividió. ¿Quién ha quedado? El linfocito B plasmático vive algunos meses y luego de ese tiempo muere. Puede vivir 4 meses, 6 meses, 7 meses y luego muere. ¿De acuerdo? En cambio, el linfocito B de memoria, ese linfocito vive un largo periodo de tiempo. Entre 20 y 40 años fácilmente vive el linfocito B de memoria. Y en ese largo tiempo de vida que tiene ese linfocito,
Si en algún otro momento vuelve a ingresar este patógeno, entonces, ¿quién se va a enterar? La célula presentadora de antígeno. ¿A quién le va a avisar? Le va a avisar al linfocito T4. Pero el T4 esta vez ya no va a llamar a una célula virgen. ¿A quién le va a avisar? Le va a llamar al linfocito B de memoria. Le va a decir, linfocito B de memoria, encárgate. Entonces él lo va a ver, lo va a reconocer y ahora él es el que se va a dividir, formando nuevos linfocitos B de memoria y nuevos linfocitos B plasmáticos, que van más rápido que antes, van a destruir al antígeno. Entonces, el mecanismo de defensa es mayor, es más rápido, más eficaz. Es por ese motivo que en algunas enfermedades que son muy agresivas, lo que hacen es ponernos refuerzos de una determinada vacuna. Por ejemplo, en el caso de la vacuna contra el tétanos, ¿no? Esta enfermedad del tétanos es una enfermedad muy agresiva. Entonces, como es tan agresiva, ante la primera vacuna que te ponen, lo que forma tu cuerpo son linfocitos B virgen, que van a formar linfocitos B de memoria para recordar al tétanos y linfocitos B plasmáticos que producen anticuerpos contra el tétanos. Esa es en tu primera vacuna. Pero luego pasan unos meses, te ponen la segunda vacuna contra el tétanos, o pasa un año y te ponen la segunda vacuna contra el tétanos. Entonces, ¿qué hace la segunda vacuna? Hace que ahora los linfocitos B de memoria se dividan y formen otros linfocitos B de memoria y otros B plasmáticos, pero la división y todo el proceso va a ser más rápido y lo destruyan más rápido. Y te ponen una tercera dosis de vacuna contra el tétanos para que los linfocitos B de memoria que han quedado se dividan todavía más rápido y se produzcan anticuerpos mucho más rápido y lo destruyan más rápido. Entonces te ponen 3 refuerzos o incluso 4 refuerzos para que tu cuerpo aprenda a reaccionar mucho más rápido contra estas enfermedades que son tan agresivas. En cambio, contra enfermedades que no son tan agresivas, de repente con una vacuna es suficiente. Pero en enfermedades muy agresivas te van a poner varias dosis, ¿de acuerdo? Para estimular la defensa del cuerpo, ¿no? Y ahí está, mira, a ver, libera los anticuerpos y esos anticuerpos liberados van a unirse al antígeno. Aquí vemos el antígeno unido al anticuerpo y lo que hace es lo siguiente, ¿no? Lo que hace es inmoviliza, ahí se forma el complejo antígeno-anticuerpo, que es esto, cuando se une el anticuerpo con el antígeno, y lo que sucede es que se inmoviliza al antígeno, el antígeno ya no se mueve, marca el antígeno, es como que el anticuerpo funciona como una luz fluorescente que dice aquí está el antígeno, y entonces con esto estimula la fagocitosis, van a llegar macrófagos, van a llegar complemento y van a ayudar a destruir al antígeno. De esa manera es como actúan los anticuerpos. ¿De acuerdo? Aquí podemos observar la estructura del anticuerpo. Tiene cadenas pesadas, esta es una cadena pesada, esta es otra cadena pesada, son las cadenas largas del anticuerpo. Tiene estas cadenas cortas que se llaman cadenas ligeras, aquí también es otra cadena ligera, y están unidos mediante enlaces puente disulfuro, que es lo que mantiene unido. Toda esta parte de color celeste se llama la región constante porque es igual en los anticuerpos de una clase. Y esta parte de color morado es la región variable. Esta va a variar según el antígeno a quien se una. Mira, ve, esta región variable tiene una forma específica que va a permitir unirse con diferentes antígenos, ¿ya? Y esto es lo que va a variar y lo que lo va a hacer específico para un determinado antígeno, para un determinado agente patógeno. Existen algunos tipos de inmunoglobulinas, que son la inmunoglobulina A, D, E, G y M. Vamos a ver cuáles son. La inmunoglobulina M, esta, es la que se encuentra en la superficie de los linfocitos B y es la primera línea de defensa. Cuando nosotros tenemos una infección, la primera en actuar es la inmunoglobulina M. Pero esta busca actuar hasta que se libera la inmunoglobulina G.
La inmunoglobulina G es quizá la más importante de las inmunoglobulinas. Presenta una mayor protección contra diferentes patógenos y es capaz de cruzar la placenta, es decir, si una madre gestante ha producido estas inmunoglobulinas G, también le puede pasar estas inmunoglobulinas, estas defensas a su bebé durante el embarazo. La siguiente inmunoglobulina A, en importancia, le estoy dando aquí en importancia. La inmunoglobulina A se encuentra en las mucosas, nariz, boca, tubo digestivo, y evita la proliferación de microbios, ¿no? Si no, como son estos espacios abiertos, fácilmente podrían entrar microbios. Entonces, ella nos protege, está en la lágrima, en la saliva, en la leche. Luego está la inmunoglobulina E, que esta se va a desencadenar en dos condiciones principales. Cuando tenemos una reacción alérgica, si hay una alergia a algo, pues se incrementa la inmunoglobulina E, o también cuando tenemos parásitos, ¿no? Tenemos ascaris, oxiuros, entonces en tu examen de sangre, pues lo que va a haber abundante es la inmunoglobulina E. Y finalmente la inmunoglobulina D, que es receptor de antígenos D, su acción es todavía es poco conocida, ¿no? Se sabe que ayuda a las demás inmunoglobulinas, pero no está muy claro en todo lo que puede ayudar. Las inmunoglobulinas, o llamados anticuerpos, pueden tener estas tres formas, ¿no? Pueden ser monómeros, o sea, en una forma única para la inmunoglobulina D, E y G, dímeros, la inmunoglobulina A, y pentámero, la inmunoglobulina M. Esas son las formas que tienen. Acá está la respuesta a los anticuerpos. Les decía, si tú tienes una infección primaria, una respuesta primaria, cuando solamente se activan los linfocitos vírgenes, mira, tu respuesta es a este nivel. Pero si luego es por segunda vez que ingresan los patógenos o la vacuna, mira que la respuesta plasmática es mucho más rápida, mayor cantidad de anticuerpos, es mejor. Imagínate si fuera en una tercera exposición, entonces tu respuesta sería mucho mayor. Entonces, de ahí va el hecho que vamos a responder mejor a cuántas más veces estemos expuestos al antígeno. Esto podría explicar el caso que a veces preguntan, ¿no? Dicen, un niño que vive en el campo, juega en la tierra, se ensucia, se revuelca, está todo cochinito, ese niñito es fuerte. Pero en cambio un niño en la ciudad que todo es limpio, extremadamente limpio, hasta lo que le da el aire se enferma. A veces hablan así las abuelitas, por algo que ellos han observado. Y ellas dicen, no, a los niños hay que dejarlos libres, que se jueguen para que se hagan fuertes. Ese consejo que a veces nos dan las abuelitas, en cierto modo es real, porque cuando un niño está en el medio ambiente, está en contacto con muchos microorganismos, no necesariamente patógenos graves, entonces su cuerpo los va a ir reconociendo y va a empezar a hacer respuesta inmunitaria. Y cuantas más veces está en contacto, más rápido responde su cuerpo y el niño se enferma menos. En cambio, un niño que nunca ha estado en contacto con ellos, la primera vez que sale del campo, agarra el suelo, se lleva la mano a la boca, inmediatamente le da una diarrea terrible, se pone muy, muy grave. ¿Por qué? Porque su cuerpo no ha estado preparado y no ha estado haciendo esos mecanismos de defensa. Claro que hay que tener cuidado de que las condiciones sean adecuadas, ¿no? No le vas a llevar a un niño en un campo donde hayan, por ejemplo, excretas de animales, o peor de humanos, o tomar agua contaminada. Situaciones así, pues le pueden poner en riesgo de que adquiera algún patógeno muy grave. A ver, veamos. Respuesta celular. La respuesta celular es aquella producida por los linfocitos T y actúa cuando las células han sido atacadas, han sido infectadas. Los linfocitos T sirven para proteger a nuestras células también cuando se vuelven cancerosas y promueven la fagocitosis.
y también activan a los linfocitos B. Aquí están los 3 tipos de linfocitos T que vamos a ver. El linfocito T de ayuda, o llamado cooperador, o también llamado helper, o CD4 o T4. También está el linfocito T8, citotóxico, o CD8 o T8. Es el que mata, ¿no? El sicario, yo le llamo. Y luego está el linfocito T supresor, que el que dice, cálmate, cálmate, T8, ya terminó, ya lo mataste, ya está muerto, no hagas nada más, cálmate. Entonces, es el que llama a la calma. Son los 3 linfocitos que vamos a ver ahora. Y veamos cómo actúa la respuesta celular. Esta respuesta celular actúa de la siguiente manera. Aquí tenemos una CPA, una célula presentadora de antígenos, que puede ser un macrófago, que ya ha fagocitado antígenos, y le va a mostrar los antígenos al linfocito T4. Le dice, comandante, mira, encontré estos invasores andando por acá, se habían metido dentro de algunas células, se están infectando. Entonces, cuando él se entera, el comandante T4 se entera que los antígenos ya están dentro de las células, el T4 va a activar al linfocito T8. Le dice, aló, T8, inmediatamente encárgate, destruye a esas células que están infectadas. Y entonces el T8 inmediatamente activa, liberando sus perforinas, que es como un cuchillo que tiene, y va a matar a esta célula. Mira, es una célula que está infectada, acá está el virus, el malvado. Está dentro todo feliz, y entonces el T8 viene y mata la célula, y al matar la célula, pues va a destruir la célula y el virus va a salir liberado. Y una vez liberado, podrá ser destruido con las proteínas de complemento, más los anticuerpos y todas las defensas que tenemos. Entonces, de esa manera actúa la respuesta celular. Ahora, tanto la respuesta celular como la respuesta humoral van a permitir que nosotros desarrollemos 2 tipos de inmunidad, que son la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Vamos a ver en qué consiste. Se llama inmunidad activa cuando nuestro organismo produce sus propios anticuerpos y desarrolla memoria inmunológica y dura por mucho tiempo. Por ejemplo, esta inmunidad activa puede ser natural. Si alguna vez tú te has enfermado de algo, entonces tu organismo ha tenido que producir anticuerpos para vencer a ese virus. Y entonces has formado linfocitos B de memoria, por lo tanto tienes memoria inmunológica y estás protegido por un largo periodo de tiempo. Esto se llama inmunidad activa natural, cuando te has inmunizado a través de la enfermedad. Por ejemplo, yo una vez tuve paperas, así que he hecho inmunidad activa natural contra la papera. Pero también tenemos inmunidad activa artificial. Es artificial cuando hemos recibido vacunas. Y entonces dentro de la vacuna, que es un preparado, ha venido ya el antígeno. Y ese antígeno ya estaba atenuado, ya estaba muerto, ya no nos podía causar daño. Entonces, pero nuestro cuerpo lo ha reconocido, se han formado linfocitos B de memoria y tengo protección por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, me he puesto la vacuna contra el tétanos. Entonces, este antígeno del tétanos ha ingresado a mi cuerpo, sí, pero no por la enfermedad, sino a través de la vacuna y ya hice inmunidad. Entonces, esto es la inmunidad activa, característica que te protege por un largo periodo de tiempo y tu cuerpo ha formado linfocitos B de memoria. También existe esta inmunidad pasiva. Ocurre cuando nuestro cuerpo recibe anticuerpos de otros organismos y en este caso se desarrolla una memoria inmunológica y no se desarrolla memoria inmunológica y dura un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos la inmunidad pasiva natural. Esto sucede generalmente de la madre al hijo. Si una mujer está embarazada y estando embarazada se enferma, entonces la mujer, va a producir anticuerpos. ¿Quién está produciendo los anticuerpos? Ella. Y esos anticuerpos los pasa al bebé a través de la placenta
O también, si está dando de lactar, le puede pasar anticuerpos a través de la leche materna. Esos anticuerpos no han sido producidos por el bebé. Por lo tanto, para el bebé es una inmunidad pasiva. ¿Por qué? Porque él no ha producido sus anticuerpos y aunque está protegido, esa protección le va a durar un corto periodo de tiempo. Le puede durar 1 año, 2 años o hasta 5 años en el mejor de los casos, ¿ya? Pero no dura toda una vida. También tenemos otra inmunidad que es la pasiva artificial. Esta es cuando te inyectan un suero o un antídoto. Supongamos que tú estás paseando de lo más tranquilo y un perro con rabia te muerde. ¿Ya? El virus de la rabia es un virus muy, muy agresivo. Entonces, una vez que te ha mordido, tú ya tienes el virus en tu cuerpo. Entonces, si ya tienes el virus, ya tienes la enfermedad en tu cuerpo, ya no te van a poder poner una vacuna, porque recuerda que la vacuna es un mecanismo de protección antes de que te enfermes, que evita que te enfermes, pero tú no tienes vacuna para la rabia y ya el virus está multiplicándose. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden ponerte el suero antirrábico. Este suero antirrábico contiene anticuerpos contra la rabia que han sido sintetizados en un laboratorio, en células. Entonces, te ponen ese suero y tu cuerpo es como que hubiera producido los anticuerpos y empieza a vencerlo, ¿no? Pero no es tan rápido, no es tan eficaz, entonces va a demorar un poco más de tiempo. Se sabe, por ejemplo, que en el caso de un paciente que ha sido mordido por un perro con rabia, necesita al menos unas 10 a 13 inyecciones donde le van a transfundir suero antirrábico, ¿no? Entonces, y te lo transfunden en el ombligo, según tengo entendido. Entonces, es un tratamiento doloroso, pero necesario para salvarte la vida. Eso ha sido todo, mis queridos estudiantes, respecto al tema de la inmunidad tanto pasiva